Hay una frase de Nietzsche que la mayoría de la gente malinterpreta completamente. Amor fati, amor al destino. Suena bonito, ¿verdad? Como algo que pondrías en una taza de café o en un póster motivacional. Pero Nietzsche no estaba hablando de aceptar tu destino con una sonrisa. Estaba hablando de algo mucho más brutal y al mismo tiempo mucho más poderoso. Estaba hablando de amar tu destino, incluso cuando ese destino incluye la peor crisis que has vivido, incluso cuando todo se está derrumbando, incluso cuando no tiene sentido. En este video vas a entender qué significa realmente el amor fati, por qué no es lo que crees y cómo aplicarlo cuando estás en medio de una crisis que parece destruirte. Porque hay una diferencia enorme entre resignarte a tu destino y amarlo con cada fibra de tu ser. Y esa diferencia es la que separa a las personas que son destruidas por las crisis de las que son forjadas por ellas. Yo aprendí esto de la peor manera posible. Hubo un momento en mi vida en que todo lo que había construido se vino abajo en cuestión de semanas. Y mi primer instinto fue exactamente el que tiene la mayoría de la gente: resistir, negar, buscar culpables, preguntarme por qué me estaba pasando esto a mí. Pasé meses en ese estado, y cada día que pasaba me hacía más débil, más resentido, más pequeño, hasta que entendí algo que cambió todo. Pero antes de llegar ahí, necesitas saber cuál es el error fatal que comete casi todo el mundo cuando enfrenta una crisis. Y ese error tiene que ver con cómo entiendes la palabra amor. Y antes de que entremos en esto, te voy a pedir algo rápido. Si quieres contenido cada semana que desafíe todo lo que la autoayuda convencional te ha vendido sobre la felicidad y la superación personal, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de pensamiento positivo ni de visualizaciones mágicas. Hablamos de filosofía que funciona en la vida real, aunque sea incómoda. Y dale like a este video para que llegue a más personas que están pasando por una crisis ahora mismo y necesitan escuchar esto. Déjame contarte algo que me pasó hace unos años. Yo había construido algo que me importaba mucho. Había invertido tiempo, energía, dinero, esperanza, y en cuestión de pocas semanas, por una combinación de factores que en parte controlaba y en parte no, todo se vino abajo. No fue un desastre espectacular, fue peor. Fue una erosión lenta y dolorosa, donde cada día traía una nueva confirmación de que las cosas no iban a mejorar. Y lo primero que hice fue exactamente lo que hace la mayoría de la gente: buscar a quién culpar. Primero culpé a las circunstancias externas, después me culpé a mí mismo, después volví a las circunstancias. Es un ciclo enfermizo que no lleva a ninguna parte, pero es adictivo, porque te da la ilusión de que estás haciendo algo, de que estás procesando, de que estás avanzando, pero no avanzas, solo te hundes más profundo. La pregunta que me atormentaba era simple y destructiva: ¿por qué me está pasando esto a mí? Es la pregunta que todos nos hacemos cuando algo sale terriblemente mal, y es también la pregunta más inútil que existe, porque no tiene respuesta. O mejor dicho, cualquier respuesta que inventes va a ser una mentira que te consuele temporalmente, pero que no cambia nada. Pasé meses en ese estado, resistiendo lo que había pasado, fantaseando con versiones alternativas de la realidad donde las cosas habían salido diferente, odiando el presente porque no era lo que yo había planeado, y cada día de resistencia me hacía más pequeño, más amargo, más impotente. Ahora, esto que me pasó a mí no es excepcional, es la norma. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no estamos hablando de un problema individual, estamos hablando de una epidemia. Los números son claros. Estudios recientes muestran que más del 60% de las personas experimentan al menos una crisis mayor en su vida que consideran devastadora. Y de ese 60%, la mayoría nunca se recupera completamente. No estoy hablando de no recuperarse económicamente o profesionalmente. Estoy hablando de algo más profundo. Nunca recuperan el sentido de poder sobre sus propias vidas. La Organización Mundial de la Salud reporta que los trastornos de ansiedad y depresión aumentaron más del 25% en los últimos años, y la mayoría de estos casos están directamente relacionados
con la incapacidad de las personas para procesar crisis y adversidades. No es que la gente sea más débil ahora, es que nadie les ha enseñado cómo lidiar con el sufrimiento inevitable. Porque eso es lo que nadie quiere admitir. El sufrimiento es inevitable. Las crisis van a llegar. La vida va a destruir tus planes. Vas a perder cosas que amas. Vas a enfrentar situaciones que no pediste y que no merecías. Y la pregunta no es si esto va a pasar. La pregunta es qué vas a hacer cuando pase. La mayoría de las personas, cuando enfrentan una crisis, adoptan una de dos posturas. O se hunden en la victimización y el resentimiento, culpando al mundo, al destino, a otras personas. O adoptan una falsa positividad, repitiéndose mantras vacíos sobre cómo todo pasa por una razón y cómo esto los va a hacer más fuertes. Ambas posturas son mentiras. Ambas son formas de escapar de la realidad en vez de enfrentarla. Y aquí es donde entra Nietzsche, con un concepto que la mayoría de la gente no entiende porque nunca se han tomado el tiempo de leerlo realmente. Amor fati, amor al destino. Pero no un amor pasivo, no una resignación disfrazada de espiritualidad, un amor activo, feroz, total. Entonces, ¿qué es realmente el amor fati? Vamos a desmontarlo pieza por pieza porque esto es más profundo de lo que parece. Amor fati, literalmente, significa amor al destino. Pero cuando Nietzsche usa esta frase, no está hablando de una aceptación pasiva de lo que te pasa. Está hablando de algo mucho más radical. Desear que tu vida sea exactamente como es, sin cambiar ni una sola cosa, sin arrepentimientos, sin deseos de que las cosas hubieran sido diferentes. Amar cada momento, cada dolor, cada crisis, porque todo eso te ha convertido en quien eres. Nietzsche lo dice claramente en uno de sus textos. Mi fórmula para la grandeza en el ser humano es amor fati, no querer nada diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. No solo soportar lo necesario y aún menos disimularlo, sino amarlo. Fíjate en las palabras, no soportar, no aceptar, amar. Hay una diferencia brutal entre esas tres cosas. Soportar es aguantar algo que odias. Aceptar es reconocer que algo es real aunque no te guste. Pero amar es afirmar totalmente, es decir, sí con cada fibra de tu ser. Y esto se conecta con otro concepto nietzscheano que es fundamental para entender el amor fati, el eterno retorno. Nietzsche propone un experimento mental brutal. Imagina que un demonio se te aparece y te dice que vas a vivir tu vida exactamente como la has vivido, una y otra vez, por toda la eternidad. Cada momento de alegría, cada momento de dolor, cada decisión, cada error, cada crisis, todo se va a repetir infinitamente. La pregunta es, ¿esa idea te destruiría o te exaltaría? Para la mayoría de las personas, la idea del eterno retorno es una maldición, porque hay cosas en su vida que no quieren volver a vivir, hay momentos que quieren borrar, hay decisiones que quieren cambiar. Pero para alguien que practica el amor fati, el eterno retorno no es una maldición, es una afirmación. Es decir, sí, quiero vivir esta vida exactamente así, una y otra vez, porque cada momento, incluso el más doloroso, es necesario. Ahora, esto tiene tres capas que necesitas entender para aplicarlo realmente. La primera capa es aceptar lo que pasó, el pasado, todas las cosas que ya no puedes cambiar, todos los errores que cometiste, todas las oportunidades que perdiste, todas las personas que te traicionaron, todas las circunstancias que te destrozaron. El amor fati empieza reconociendo que todo eso es parte inseparable de tu historia. No puedes borrar nada sin borrarte a ti mismo. La segunda capa es amar lo que está pasando, el presente, la crisis actual, el dolor que estás sintiendo ahora mismo. Esto es lo más difícil, porque requiere que mires directamente a la realidad sin filtros, sin escapismos, sin mentiras reconfortantes. Requiere que digas, esto es lo que hay, y lo amo porque es real. La tercera capa es la más radical.
Desear que todo haya pasado exactamente como pasó. No solo aceptarlo, desearlo. Esto es afirmación total. Es decir, que si pudieras volver atrás con todo el conocimiento que tienes ahora, no cambiarías nada. Porque cambiar cualquier cosa significaría convertirte en alguien diferente, y tú quieres ser exactamente quien eres. Y aquí viene el mecanismo psicológico que hace que esto funcione. Cuando practicas el amor fati, recuperas tu poder personal. Porque el resentimiento, la resistencia, el deseo de que las cosas fueran diferentes, todo eso te convierte en una víctima. Te pone en una posición donde tu felicidad, tu paz, tu sentido de identidad dependen de algo externo que no puedes controlar. Pero cuando amas tu destino, cuando afirmas totalmente todo lo que te ha pasado, recuperas el control. No el control sobre las circunstancias, eso es imposible, sino el control sobre cómo interpretas esas circunstancias y cómo te relacionas con ellas. Y eso es lo único que realmente importa. Nietzsche entendió algo que la mayoría de la gente nunca entiende. La libertad no está en cambiar el mundo. La libertad está en cómo respondes al mundo. Y cuando amas tu destino te vuelves libre. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca, porque el amor fati no es fácil de entender y es aún más difícil de aplicar. Y hay errores enormes que la gente comete cuando intenta practicarlo. El primer error es confundir amor fati con conformismo o pasividad. La gente piensa, si tengo que amar mi destino, entonces no puedo cambiar nada, no puedo luchar por nada, tengo que aceptar todo lo malo que me pasa. Eso no es amor fati, eso es resignación. El amor fati no significa que te quedes paralizado, significa que actúas desde un lugar de afirmación, no de resentimiento. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que pierdes tu trabajo. Amor fati no significa que te sientes en tu casa y digas, bueno, esto es mi destino, me encanta estar desempleado. Eso es estúpido. Amor fati significa que miras esa situación y dices, esto pasó, es real, no voy a perder energía odiándolo o resistiéndolo, voy a usar esta situación como el material con el que construyo mi siguiente paso. Es afirmación activa, no pasividad. El segundo error, y este es enorme, es la autoayuda tóxica del todo pasa por una razón. Esta frase se ha vuelto tan popular que la gente la repite sin pensar, y es una de las mentiras más peligrosas que existen, porque implica que hay algún plan cósmico, alguna razón oculta, algún propósito superior que justifica tu sufrimiento, y eso es basura. Nietzsche no decía que las cosas pasan por una razón, decía que las cosas pasan, punto, y que tu trabajo es crear el significado, no descubrir un significado que ya existe, crearlo. El amor fati no es creer que tu crisis tiene un propósito divino, es decidir que vas a convertir esa crisis en algo significativo a través de tus acciones. El tercer error es esperar que la dor desaparezca antes de actuar. La gente piensa, cuando ya no me duela tanto, cuando ya esté mejor, entonces voy a poder aplicar el amor fati, entonces voy a poder amar mi destino. Pero eso nunca llega, porque el dolor no desaparece esperando. El dolor se transforma actuando. El amor fati no es algo que haces después de superar la crisis. Es la herramienta que usas durante la crisis. El cuarto error es buscar culpables en vez de responsabilidad. Este es sutil, pero crucial. Cuando algo malo pasa, es natural buscar a quién culpar. Culpar a otras personas, culpar a las circunstancias, culpar a ti mismo. Pero la culpa no cambia nada, solo te mantiene atrapado en el pasado. El amor fati requiere que tomes responsabilidad total sobre tu vida, no en el sentido de que todo es tu culpa, sino en el sentido de que todo lo que pase a partir de ahora depende de ti. Y aquí hay una distorsión moderna del concepto que me molesta profundamente. El amor fati se ha diluido en positividad tóxica. La gente lo confunde con frases como «todo está bien» o «las cosas malas son en realidad bendiciones disfrazadas». Eso no es Nietzsche, eso es negación. El amor fati reconoce que las cosas malas son malas.
que el sufrimiento es real, que la crisis te destruye, pero aún así lo afirmas. Y el error más profundo de todos es caer en el resentimiento. Nietzsche odiaba el resentimiento más que cualquier otra cosa. Lo llamaba el veneno del alma, porque el resentimiento es la negación de la vida. Es mirar al pasado y decir, esto no debería haber pasado. Es mirar a otras personas y decir, ellos tienen algo que yo merezco más. Es mirar a tu vida y decir, esto no es suficiente. El resentimiento te convierte en una víctima perpetua, y una víctima perpetua nunca es libre, nunca tiene poder, nunca crea nada, solo se queja, culpa, sufre. El amor fati es el antídoto contra el resentimiento. Es la afirmación total que te saca del papel de víctima y te convierte en el creador de tu propia vida. Ahora déjame ser brutalmente honesto contigo sobre lo que yo hacía mal cuando enfrentaba crisis. Durante años, cada vez que algo salía mal en mi vida, mi primera reacción era resistir. Resistir la realidad, fantasear con cómo las cosas podrían haber sido diferentes, gastar energía mental infinita en escenarios alternativos que nunca iban a existir. Y cada minuto que pasaba en esa resistencia era un minuto que me hacía más débil. Yo pensaba que estaba procesando, pensaba que estaba siendo reflexivo, pensativo, profundo, pero no estaba haciendo nada de eso. Estaba escapando, estaba negándome a ver la realidad tal como era, porque la realidad era dolorosa. Y esa negación no me protegía del dolor, solo lo prolongaba. Hubo una crisis específica que me enseñó esto de la manera más brutal posible. Algo que había construido durante años se derrumbó por factores que en parte controlaba y en parte no. Y pasé meses en un estado de resistencia total, meses fantaseando con qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes, meses culpando a personas, circunstancias, al timing, a la mala suerte. Y todo ese tiempo, mientras yo estaba atrapado en la resistencia y el resentimiento, la realidad seguía avanzando sin mí. Oportunidades pasaban, personas seguían adelante, la vida continuaba, y yo estaba paralizado en un pasado que no podía cambiar. El momento de virada llegó cuando leí una frase de Marco Aurelio, el emperador estoico que Nietzsche respetaba profundamente. No puedes perder lo que no tienes. Suena simple, pero me destrozó, porque me di cuenta de que todo lo que yo estaba lamentando haber perdido, nunca realmente lo había tenido. Lo había tenido temporalmente, pero nada en esta vida es permanente. Todo es prestado, y yo estaba sufriendo porque me había olvidado de eso. Y ahí entendí algo. Resistir la realidad no es protegerte del dolor, es convertirte en esclavo del dolor. Porque mientras resistes, el dolor te controla. Define tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Te conviertes en una persona cuya vida entera gira alrededor de algo que no puedes cambiar. Pero cuando dejas de resistir, cuando miras a la realidad directamente y dices, esto es lo que hay, y lo acepto completamente, recuperas tu poder. No porque la situación cambie, sino porque tú cambias tu relación con la situación. Y el amor fati me enseñó algo aún más profundo. Cada crisis que he enfrentado, cada cosa que me ha destruido, fue absolutamente necesaria para convertirme en quien soy. Y no en el sentido cursi de que todo pasa por una razón, sino en el sentido brutalmente real de que sin esas crisis yo sería una persona diferente. Y yo no quiero ser esa persona diferente. Quiero ser esta persona, la persona forjada por el fuego. Esa es la honestidad brutal del amor fati. No es decir que las cosas malas fueron buenas, es decir que las cosas malas fueron necesarias, y que si pudieras volver atrás y evitarlas, te estarías negando a ti mismo la oportunidad de convertirte en quien eres. Entonces, ¿cómo aplicas esto de manera práctica? Porque una cosa es entender el concepto y otra cosa es vivirlo. Y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Quieren una fórmula fácil, pero no hay fórmula fácil. Hay principios y hay práctica. El primer principio práctico viene del estoicismo, pero Nietzsche lo habría aprobado completamente. Distingue lo que controlas de lo que no controlas. Esto suena obvio,
Pero la mayoría de la gente gasta el 90% de su energía mental en cosas que no puede controlar. El pasado, las acciones de otras personas, las circunstancias externas, el clima, la economía, la política. Todo eso está fuera de tu control. Y cada segundo que gastas preocupándote por esas cosas es un segundo perdido. El amor fati empieza reconociendo brutalmente qué puedes controlar y qué no. Y luego focalizando toda tu energía en lo que sí controlas. Tus pensamientos, tus interpretaciones, tus acciones, tu actitud. Cuando estás en crisis, hazte esta pregunta constantemente. ¿Esto que estoy pensando o sintiendo ahora mismo está relacionado con algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, déjalo ir. No porque no importe, sino porque no puedes hacer nada al respecto. Y gastar energía en lo que no puedes controlar es la definición de impotencia. El segundo principio es transformar resentimiento en combustible creativo. El resentimiento es energía tóxica, pero es energía. Y Nietzsche entendió algo crucial. Toda energía puede ser transformada. El resentimiento que sientes hacia una persona que te traicionó, hacia una circunstancia que te destruyó, hacia ti mismo por tus errores, toda esa energía puede ser redirigida. En vez de usar esa energía para culpar, para quejarte, para recrear mentalmente escenarios alternativos, úsala para crear. Crea algo nuevo. Construye algo que no existía antes. Escribe, entrena, desarrolla una habilidad, empieza un proyecto. La mejor venganza contra el destino que te destruyó no es quejarte. Es usar ese dolor como el material para construir algo extraordinario. El tercer principio es el más importante. Cambia la pregunta que te haces. Cuando algo malo pasa, la pregunta natural es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Esa pregunta no tiene respuesta útil y te convierte en víctima. Pero hay otra pregunta mucho más poderosa. ¿Cómo me fortalece esto? No cómo me hace sentir bien, no cómo tiene sentido en algún plan cósmico. ¿Cómo me fortalece? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué debilidad mía está siendo expuesta? ¿Qué parte de mí necesita morir para que algo mejor nazca? Esa pregunta te convierte en un estudiante de la vida en vez de una víctima del destino. Ahora, déjame darte un ejercicio concreto que puedes hacer hoy mismo. Es el test del eterno retorno aplicado a tu crisis actual. Toma la crisis que estás viviendo ahora, la cosa que más te duele, la cosa que más desearías que fuera diferente. Y pregúntate, si tuviera que vivir esta crisis exactamente como está pasando, una y otra vez por toda la eternidad, ¿podría amarla? Tu primera respuesta probablemente va a ser, no, imposible, esto es horrible. Pero quédate con la pregunta, porque no estoy preguntando si te gusta, estoy preguntando si podrías amarla. Y para amar algo, no necesitas que te guste. Necesitas reconocer que es necesario. Entonces pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo forjada por esta crisis? ¿Qué debilidad está siendo expuesta? ¿Qué mentira que me contaba sobre mí mismo está siendo destruida? ¿Qué ilusión está siendo quemada? Y cuando encuentres esas respuestas, vas a empezar a ver que la crisis no es tu enemigo, es tu maestro. El mindshift fundamental del amor fati es este. Deja de pensar en superar la crisis y empieza a pensar en ser forjado por la crisis. Superar implica que la crisis es un obstáculo que necesitas eliminar para volver a tu vida normal. Pero esa es una fantasía. No hay vuelta a lo normal. La persona que eras antes de la crisis ya no existe, fue destruida. Y puedes resistir esa destrucción y sufrir interminablemente. O puedes abrazarla y usar el material de esa destrucción para construir algo nuevo. Nietzsche tiene una frase brutal. Lo que no me mata, me fortalece. Pero la mayoría de la gente interpreta eso mal. No significa que automáticamente te haces más fuerte por sobrevivir. Significa que tienes la opción de usar lo que te destruye como el material para forjarte. Pero es una opción. Requiere acción. Requiere decisión consciente. Y aquí viene la parte que la mayoría de la gente no quiere escuchar. Hay una belleza en lo necesario.
Hay una belleza trágica en el hecho de que todo lo doloroso que te ha pasado era absolutamente inevitable dado quién eras y las circunstancias en las que estabas. No podría haber sido diferente, y esa inevitabilidad, cuando la abrazas completamente, se convierte en algo hermoso. No hermoso en el sentido superficial, hermoso en el sentido profundo, trágico, nietzscheano. La belleza de un guerrero con cicatrices, la belleza de una persona que ha sido destruida y se ha reconstruido, la belleza de alguien que mira su vida y dice, esto es lo que soy, con todo el dolor y toda la gloria, y no cambiaría nada. Entonces, 3 pasos prácticos que puedes empezar hoy mismo. Primero, escribe todo lo que está fuera de tu control en tu crisis actual. Todo. Las acciones de otras personas, las circunstancias económicas, el timing, la mala suerte. Escríbelo todo y luego léelo en voz alta y di, esto no está en mis manos, lo acepto completamente y no voy a gastar ni un segundo más de energía mental en ello. Y cada vez que te sorprendas pensando en esas cosas, repite el ejercicio. Segundo, identifica una acción concreta que puedes tomar hoy que esté completamente bajo tu control. No algo grande, algo pequeño pero real. Y hazlo, no porque vaya a resolver la crisis, sino porque te va a recordar que tienes poder, que puedes actuar, que no estás paralizado. Tercero, al final de cada día pregúntate, ¿qué aprendí hoy de esta crisis? ¿Qué parte de mí se fortaleció? ¿Qué ilusión se derrumbó? Escribe las respuestas. Con el tiempo, vas a empezar a ver un patrón. Vas a empezar a ver que la persona que eres ahora no podría existir sin esta crisis. Y cuando veas eso, el amor fati deja de ser un concepto filosófico y se convierte en una experiencia vivida. Ahora, déjame terminar con la pregunta más importante. La pregunta que Nietzsche te haría si estuviera aquí. Si supieras con absoluta certeza que esta crisis que estás viviendo ahora era absolutamente necesaria para convertirte en quien necesitas ser, ¿podrías amarla? No tolerarla, no aceptarla, amarla. Con la misma intensidad con la que amas los mejores momentos de tu vida. Porque esos mejores momentos y esta crisis son parte del mismo tejido. No puedes tener uno sin el otro. Y si rechazas la crisis, estás rechazando tu vida entera. La mayoría de las personas nunca van a poder hacer esto, porque la mayoría prefiere vivir cómodamente a vivir significativamente. Prefiere evitar el dolor a ser forjada por él. Prefiere fantasear con una vida sin crisis a abrazar la vida real con todas sus crisis. Pero tú no estás aquí para ser como la mayoría. Si estás viendo este video hasta este punto, es porque hay algo en ti que reconoce que el camino fácil es el camino vacío, que la vida sin dolor es la vida sin profundidad, que las personas más interesantes, más fuertes, más vivas que conoces son las que han sido destruidas y reconstruidas múltiples veces. El amor fati no es para quien quiere consuelo, es para quien quiere poder. Y el verdadero poder no viene de controlar las circunstancias externas, viene de controlar tu relación con esas circunstancias, viene de mirar al destino a los ojos y decir, sí, esto también. Entonces la pregunta que te dejo no es si vas a superar tu crisis. La pregunta es, ¿vas a dejar que esta crisis te convierta en alguien más pequeño, más amargo, más resentido? ¿O vas a usar esta crisis como el fuego que te forja en algo más fuerte, más profundo, más verdadero? Porque esa es la única elección real que tienes. Y esa elección define quién eres. Me gustaría saber qué crisis en tu vida, mirando hacia atrás, ahora ves que fue absolutamente necesaria. Déjame un comentario contando eso. Porque leer las historias de otras personas que han pasado por el fuego y salido transformadas es increíblemente poderoso. Y si este video te ayudó a ver tu crisis de una manera diferente, dale like para que llegue a más personas que están en medio de su propio fuego ahora mismo. Suscríbete al canal si quieres contenido cada semana sobre Nietzsche, sobre filosofía que funciona en la vida real, sobre cómo vivir con más poder y menos ilusiones. Y comparte este video con alguien que conoces que está pasando por una crisis.
Porque a veces lo que más necesitamos no es que alguien nos diga que todo va a estar bien, sino que alguien nos recuerde que tenemos el poder de crear significado incluso en medio del caos. Nos vemos en el próximo video.